Es 16 de octubre de 2019 y estamos siempre preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que cada día tenemos que ir conociendo las trampas que Satanás tiene para que nosotros seamos participantes, muchas veces por ignorar la palabra de Dios, muchas veces por capricho también, por dejarse llevar por las tradiciones, dejarse llevar por las costumbres. Y la única costumbre que nosotros tenemos que tener es seguir a Jesús. Tenemos que tener una costumbre de orar, costumbre de leer la palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a vivir directamente, si de verdad queremos irnos para el cielo, apegados a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que despojarnos de todo lo viejo, de todo aquello que nosotros venimos arrastrando desde antes. Y dice la palabra de Dios que en pecado fuimos engendrados y en pecado nacimos también. Entonces, pero una vez que nosotros aceptamos a Jesús, que su sangre nos limpia, nos purifica, entonces desde ese momento cortamos todas las maldiciones que venían hacia nosotros. La sangre de Cristo cortó todas las maldiciones que venían hacia nosotros desde los antepasados. Ellos no nos heredaron bendición, sino eran personas cristianas, entonces, pero todo eso es cortado. Por eso es que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y por eso es que no tenemos que permitir, nosotros tenemos que ponerle un stop a toda práctica pagana. ¿Para qué? Para que ya no tengamos nada que ver con las tinieblas. Solamente la sangre de Cristo es la que limpia y la que purifica. Solamente la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, es que nosotros somos salvos, porque creemos en Él, creemos en el sacrificio, creemos en su amor inmenso para nosotros, y eso lo hacemos por medio de la fe. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos donde tenemos que ser más prudentes, más entregados a Dios, conocer más la palabra de Dios, conocer más los argumentos del diablo, conocer más los engaños de Satanás. Por eso Dios nos hace un llamado a no dormir, a permanecer despiertos. Entonces quiero que tomemos muy en cuenta. De repente yo solo voy a leer algunas cosas porque no tengo en mi memoria para que se me quede. Con respecto a lo que es la celebración del Día de los Muertos o de la fiesta de Halloween también, que ahí va muy mezclada. Entonces el origen de Halloween se remonta en los celtas, quienes vivieron hace unos 2000 años en la región que actualmente ocupan Gran Bretaña, Irlanda y el norte de Francia. Su calendario comenzaba el 1 de noviembre. O sea, por eso es que es muy importante conocer la historia para saber de dónde vienen estas celebraciones. Entonces, para ellos el 1 de noviembre, su año comenzaba el 1 de noviembre. Es por ello que el 31 de octubre, último día del año, celebraban un festival en honor a Shamaí o Samaí, dios de la muerte. Entonces, de ahí es donde viene la celebración de Halloween. Siempre tiene que ver con las religiones, porque los celtas eran unas personas que supuestamente tenían ellos también sus grupos religiosos. No en la verdad de Cristo, pero como siempre, Satanás siempre va a entrar por medio de cosas aparentemente buenas para que la gente sea engañada. Entonces, a partir de ahí, de ese festival en honor a Halloween, en honor a Samaí, dios de la muerte, el cual era dirigido, oiga, por sus sacerdotes, los druidas. Esta celebración marcaba el comienzo de la época de frío, oscuridad y decadencia. Oiga bien lo que marcaba esta fiesta: oscuridad, decadencia y frío. O sea que estas tres épocas marcaba estas celebraciones que hacían a Samaí, dios de la muerte. Ese era el dios de la muerte para ellos. Por supuesto que Samaí es un espíritu satánico, porque la muerte viene de Satanás. O sea, Dios permite la muerte. O sea, Dios es el dueño de todo. La muerte es el enemigo de Dios. Pero nadie va a morir sin permiso de Dios. Por eso es que Dios nos llama a que nosotros lo aceptemos. Lo aceptemos, ¿por qué? Porque la muerte anda rondando, la muerte anda con permiso de Dios.
Desde que Adán y Eva pecaron, la muerte ya tiene poder sobre nosotros por la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces, desde ahí los ojos de nosotros, del ser humano, son abiertos para tomar una decisión, para poder seguir viviendo en este mundo, pero conociendo la verdad, teniendo un libre albedrío. Un libre albedrío para que pueda ver el camino del bien y el camino del mal, porque vivimos donde hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces, esta celebración es del reino de las tinieblas. Lo celebraban los sacerdotes druidas. Entonces, por eso nosotros tenemos que aceptar a Jesús. ¿Para qué? Para poder cortar, por lo menos que nosotros no permitamos en nuestra casa que se hagan prácticas de las que se hacen ahora inocentemente, aparentemente inocentemente, pero que tienen que ver con espíritus que vienen a la casa de uno cuando permitimos, cuando ponemos cosas que pertenecen a estas celebraciones, cuando ponemos esqueletos en las puertas, cuando ponemos todo lo que ellos practican para llamar, porque eso lo que hace es que llama malos espíritus. Entonces todas estas son tradiciones a las cuales nosotros no tenemos que participar. Al contrario, más bien Dios llama a la gente para que lo acepten, para que lo reconozcan como Salvador. ¿Para qué? Para quitarle autoridad a todos estos malos espíritus que son enviados. Imagínense una celebración. Esta celebración marcaba la época de frío, oscuridad y decadencia. En forma natural asociaron esta fiesta con la muerte humana. Los celtas creían que Samaín les permitía a las almas de los muertos retornar a sus casas terrenales por esta tarde. Oiga, todo eso, hermano, es falso. Amigo, todo eso es falso. Porque solo hay un día, el día de la resurrección, que es cuando Jesucristo venga, pero ese es al final, cuando ya venga a enjuiciar al ser humano. Entonces ese día va a haber el día de que los muertos van a resucitar, que de esos temas ya he hablado muchas veces aquí. Lo he hablado con muchos pasajes bíblicos para reforzar. Entonces va a haber un día porque Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Entonces por eso nosotros también vamos a resucitar. Si yo me muero, voy a resucitar para la vida eterna, porque soy una persona que trato de santificarme para Dios cada día. La persona que no tiene a Cristo va a resucitar, pero en aquel día, no este día. O sea, por eso es que esto es falso. Porque Samaín, ese espíritu, me imagino que es un principado, es algo fuerte que viene detrás de Samaín. Les permite a las almas de los muertos retornar a sus casas terrenales por esa tarde. Nadie va a retornar a sus casas o nadie va a salir de la tumba mientras Jesús no les ordene que salgan de ahí. Ningún demonio puede hacer eso. Lo que salen son espíritus malignos, son demonios. Por eso es que mucha gente que dice que le salieron los muertos, no te va a salir ningún muerto. Lo que te va a salir son demonios encarnados, o sea, demonios tal vez con la cara de una persona que conoce, o con una cara humana. Pero no es en sí la persona que está ahí, porque el único que tiene poder para eso se llama Jesús. Y solo hay un día que ya está predestinado donde Dios les va a decir a los muertos: salgan de sus tumbas, pero no van a salir para venir a la casa de uno. A mí se me han muerto varios hermanos. Tengo 3 hermanos que han sido muertos y que yo carnalmente yo quisiera saber de ellos. ¿Por qué? Porque no se han muerto aquí en el seno familiar. Uno murió ahí en Nueva York, el otro 2 murieron en Guatemala, que nosotros ni cuenta nos dimos. Entonces, como yo, como ser humano y como persona que amaba a mis hermanos, entonces como no va a querer saber de ellos. Pero ellos no van a salir este día que celebra este Samaín. Mis hermanos no van a venir a reunirse acá conmigo, ni con mi mamá, ni con nadie. Porque ellos van a salir, pero hasta el día de la resurrección de los muertos, el día que Cristo venga a enjuiciar su iglesia. Ese es el día que van a salir. El día que Dios venga a llevar su iglesia, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si ellos aceptaron a Jesús, ellos van a poder salir ese día, pero no van a poder salir para venir a verme a mí, ni para poder ir a ver a mi mamá. Van a salir para ir con Dios, para reunirse con Dios en los aires. Y después nosotros, los que estemos vivos, yo creo que voy a tener que leerles esta escritura, porque de repente las personas no han mirado todos los videos. Hay muchas personas que ni cuenta se dan.
Entonces voy a tener que leerles este pasaje bíblico para que ustedes vean la realidad de las cosas. Hermanos, dice aquí, por eso les decimos como enseñanza del Señor, nosotros los que vivimos hasta la venida del Señor Jesucristo, no nos adelantaremos a los que murieron. O sea que yo no me voy a adelantar a los otros muertos. O sea, mis hermanos y tanto los otros muertos, todos los muertos que se han muerto en el mundo, desde que el mundo existe. Nosotros no nos vamos a adelantar. Porque se oirá una voz de mando, la voz del arcángel y del sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Entonces, por eso se desmiente. Esto que sale aquí, se desmiente con esta palabra, ese Samaín, que les permitiría, dice, a las almas de los muertos retornar a sus casas terrenales esa tarde. ¿Cuándo es esa tarde? Ahorita que se va a celebrar el Día de los Muertos. Que aquí es el 1 de noviembre, el primer día de noviembre y el 2 de noviembre. O sea que esos 2 días, porque parece que el primero resucitan y el segundo día, no sé qué es lo que hacen los dichosos muertos. Ahorita lo que se va a celebrar aquí, en todo el mundo se celebra es el día también de las brujas, que es el 31, que siempre tiene algo que ver con los muertos y con el satanismo, porque de todo esto que yo te estoy hablando, hermano, tiene que ver con el ocultismo. Por eso nosotros los cristianos tenemos que conocer esto para que nosotros no seamos involucrados en esto. ¿Cómo yo puedo ser involucrada? Prestando mi casa para hacerle publicidad a Satanás. Porque si yo pongo esqueletos en las puertas, pongo telas de araña, pongo calabazas, pongo todo eso, tiene que ver con espíritus que van a venir a visitar mi casa y tiene que ver con espíritus de muertos. Entonces nosotros somos llamados, más bien, yo reprendo todos los días espíritus de muerte contra mis hijos, muerte física, contra mis hijos, contra mi vida, contra mi familia, contra el mundo entero. Reprendo espíritus de muerte, porque para eso es que somos nosotros, porque la muerte va a llegar a mis hijos cuando Dios quiera, no cuando estos espíritus digan, sino que el día que Dios tenga determinado que yo voy a morir o que mis hijos van a morir, ese es el día que vamos a morir. ¿Por qué? Porque ni mis hijos ni yo le pertenecemos a Satanás, pero para eso no tenemos que darle lugar a estas celebraciones. Y si mis hijos, como no andan ellos en las cosas de Dios, si ellos van a celebrar, pero andan con la cobertura de la sangre de Cristo, andan con la cobertura de la oración. Por eso es que es muy importante que nosotros como padres no bajemos la guardia. Nosotros tenemos que estar orando. La que tiene esposa, por el esposo, por los hijos, por los vecinos, primeramente por nuestra casa. Porque antes de estar orando por los vecinos, yo tengo que estar orando por mis hijos. Antes de estar orando por la nación, quebrantando tanta fuerza satánica en la nación, de muerte, de maldades, de injusticia, de todo, tengo que estar orando primeramente por mis hijos y después orar por aquello, porque primero es la casa. Entonces, pero esto es falso. Entonces, con esta escritura yo estoy desmintiendo a Satanás. Desmintiendo a Satanás que el único día es este, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y del sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, o sea que si nosotros estamos vivos, si para ese tiempo yo estoy viva, entonces voy a ser parte de lo que voy a leer aquí. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes. ¿Juntamente con quiénes? Con esas personas que Cristo levantó, que los llamó, que les mandó un ángel que les sonara la trompeta para que ellos salieran de sus tumbas. ¿Por qué? Porque como Dios no tiene preferencia, entonces para que se dé cuenta que las promesas de Dios hacia nosotros tienen que ver hasta con los seres queridos muertos, tiene que ver hasta con los muertos. Entonces por eso es muy importante traer a Jesús a nuestra casa, traer a Jesús a nuestra vida, porque estas promesas se van a cumplir en los últimos tiempos, en el tiempo señalado se va a cumplir esta palabra. Entonces no es ningún 31, o sea, ¿cómo es posible que todos los 31 de octubre van a estar viniendo los muertos de allá? ¿Van a salir allá a visitar a la gente? No, lo que vienen a visitarte son demonios, lo que vienen a visitarte son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes que trabajan para Satanás.
asignaciones satánicas de parte de Satanás que son asignados para estas casas donde no hay cobertura, donde no está la sangre de Cristo, donde no hay ángeles guerreros peleando por esa familia, por esa casa o por ese barrio, porque nosotros también tenemos que estar orando, cubriendo nuestro barrio, porque todo lo que pueda pasar en este barrio me puede perjudicar a mí, puede perjudicar a mis hijos, y así sucesivamente orar por toda la comunidad. Pero el propósito de este mensaje es ese: hacerle saber a la gente qué significan todas estas celebraciones, todas estas tradiciones. ¿Qué significa todo eso? Entonces seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en los aires, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. O sea que Dios quiere que esta palabra nos anime. Que nosotros, pero ¿cómo nos vamos a animar también? No participando no participando de lo que celebran de las tradiciones del mundo. Entonces, aquí desmentimos esto totalmente, ¿verdad? En la tarde del festival, ya al anochecer, los druidas ordenaban a la gente que sacaran el material para hacer sus hogueras mientras ellos formaban una inmensa fogata de madera de roble, el que consideraban sagrado. Allí quemaban animales, cosechas y hasta seres humanos. Oiga bien, Dios no te va a pedir que sacrifiques un ser humano. Dios no nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestros hijos quemándolos. Entonces esto lo hace, todo esto que estoy leyendo lo hace el ocultismo, los brujos. Prendían su hoguera en la fogata de año. Ahí quemaban animales, cosechas y hasta seres humanos como sacrificio. Entonces cada familia prendía su hoguera en la fogata de Año Nuevo. O sea, en Año Nuevo, nosotros celebramos Año Nuevo el 31 de diciembre, pero para ellos que era allá donde les digo, en Irlanda, en aquellos lugares, celebraban el 31 de octubre. O sea que ya el 1 de noviembre ya comenzaba otro año, y lo comenzaban celebrando el Día de los Muertos. Siempre comenzaban este año con maldición. Esta gente comenzaba los años con maldiciones, y si nosotros no lo sacudimos, si nosotros no aceptamos a eso y cortando, entonces usted también, cada tradición usted la va a celebrar con maldición. No importa en qué mes sea, no importa en qué año sea. Pero si usted practica estas cosas, usted está trayendo maldición a su familia y a su casa. Entonces, durante la celebración las personas usaban disfraces hechos de pieles de animales y sus cabezas. Además, predecían la suerte del año venidero mediante los restos de los animales sacrificados. Imagínense. Este es exactamente lo que tenemos que cortar, porque nosotros no vamos a venir a quemar un animal para predecir lo que nos va a pasar en el año. El futuro lo conoce solo Dios, y el futuro lo tenemos en la palabra de Dios. El futuro está a nuestro alcance, está en la palabra de Dios. El futuro está en aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque nuestro futuro es el cielo. Nuestro futuro es que el Señor va a venir a llevar su iglesia, aquella iglesia que se esté santificando, aquella iglesia que se esté guardando. Entonces nuestro futuro está en Cristo. Nuestro futuro está en el cielo, porque Dios tiene preparado lugares para nosotros mientras hace el cielo nuevo y la tierra nueva. Ese es nuestro futuro. Yo no sé si usted quiere ser parte de ese futuro de Dios, no de este futuro sacrificando animales, sacrificando gente, haciendo prácticas satánicas para atraer maldiciones a sus casas, a sus familias, a sus negocios. Durante este periodo combinaron con la fiesta de los celtas dos festivales romanos de otoño. Uno de ellos se llamaba Feralia. Se llevaba a cabo a fines de octubre para honrar a la muerte. ¿Cómo se ponía a creer que nosotros vamos a honrar a la muerte si nosotros más bien la muerte tenemos que quebrantarla cada día? ¿Cómo vamos a quebrantar la muerte de nosotros cada día? Apartándonos del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si yo peco, yo le estoy dando oportunidad a ese espíritu de muerte que ronde mi casa, que ronde mis hijos, que me ronde a mí también.
Pero cada vez que nosotros practicamos la palabra, que vivimos iluminados por su palabra, entonces cancelamos todo esto en el nombre de Jesús, porque empezamos a vivir una vida nueva, una vida diferente. Entonces es muy importante que usted se dé cuenta de todo esto. Entonces, o sea, la fiesta, para que se dé cuenta que la fiesta que se va a celebrar ahorita, el 31 de octubre, que hoy es 16 de octubre, faltarían ¿cuántos días? 15 días. Hoy es 16 de octubre del 2019. Entonces ese día se va a honrar, la gente satánica va a honrar a la muerte. Y el otro era un culto a Pamona. Pamona supuestamente es la diosa de los árboles y los frutos, oiga bien. Y de aquí es donde viene la celebración de las manzanas. De acá que las manzanas fueron asociadas con esa celebración. Por eso es que en ese árbol, para que usted vea también, aquí tiene que ver también mucho con el árbol de Navidad. O sea que como ese es otro tema, no se lo voy a explicar, pero para que ya vaya tomando conciencia. ¿Por qué ponen manzana? ¿Por qué ponen esto? Entonces, porque todo eso tiene que ver siempre, o sea, aparentando que es algo de Dios, pero realmente no es de Dios. Lo de Dios es diferente, porque yo te voy a decir una cosa. El diablo quiere imitar y lo está imitando todo lo de Dios. Pero recuerde que es una imitación. Entonces, ¿quiénes? Por eso es que nosotros no tenemos que ser imitadores de lo que hacen los demás. Por eso es que tenemos que apartarnos para que no seamos imitadores. Pero si vamos celebrando el 24, el 31 de diciembre, el día de Halloween, la Semana Santa, el Día de los Enamorados, entonces todo eso yo estoy mezclada. Si yo celebro esto, entonces nosotros nos estamos mezclando con todo esto. Y nosotros ya no tenemos que mezclarnos, porque esas tradiciones ya no son para nosotros. Nosotros ya tenemos que ser cristocéntricas, nosotros ya tenemos que guiarnos por la palabra. Y por eso es que en el mensaje anterior Dios nos decía que nadie tiene que criticarnos por estas cosas. Y para que nadie me critique, yo no tengo que practicar esas cosas. Sencillamente no tengo que practicar eso. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros no seamos participantes. Entonces ya miramos aquí que hasta la lamentada Pamona, o sea que ese día del 31 donde honran a la muerte y honran a Pamona, la diosa de los árboles y frutos. Muchas de las costumbres de los celtas permanecieron aun cuando la población se convirtió al cristianismo durante los años 800. Todos los santos, la celebración de todos los santos de la Iglesia Católica Romana tenía que ver el 13 de mayo y fue trasladado al 1 de noviembre. Por eso se dice que el nombre de Halloween se asignó debido a que era la tarde anterior del Día de Todos los Santos, procedente de Halloween. Ahí está Eve. No obstante, la palabra Halloween tiene otro significado que proviene de Halloween Eve. Acá Halloween es sinónimo de ayo, que significa aullido y grito. Y el concepto se traduce como la tarde de todos los aullidos. Pero cuando se habla de la tarde de todos los aullidos, es de los aullidos de los demonios. Porque supuestamente la tradición celta decía que Samaín reunía a todos los espíritus malignos, encarnándolos en animales. De ahí que esta festividad se asocia con los gatos, murciélagos y búhos. O sea que la gente es que asocia, o sea, las mismas tradiciones estas asocian, porque hay mucha gente que le tiene miedo a los gatos negros. Y yo te voy a decir que para hacer una celebración, para hacer esto, no solo necesitan un gato negro, puede ser de cualquier color. Entonces más bien hasta los animales son víctimas. Los perros son víctimas de sacrificios, los gatos, además es que sacrifican hasta gallinas, gallos, lo que sea. Entonces no creas que solo los gatos. Entonces la gente que cuando mira un gato piensa que ese gato es brujo. No, el brujo es la gente que utiliza, más bien estos animales son víctimas. O sea, utilizan estos animales para hacer sacrificios a Satanás, porque como Satanás también quiere sangre, y lo que van a agarrar de estos animales, lo que van a obtener, el beneficio de estos animales es la sangre de los gatos, la sangre de los murciélagos, la sangre de los búhos, porque Satanás va a poner a la gente que está practicando eso, los va a poner a tomar sangre de esos animales, y con eso hacen pactos satánicos, con eso a lo que ellos piensan, de que ellos con eso van a tener más poderes, pero poderes satánicos.
Entonces por eso también sacrifican gente, porque si matan a un adulto, adolescente, niño, lo que sea, lo que hacen es que se toman la sangre. Claro, lo matan, pero también de aquella persona no la van a matar de un solo, sino que hacen que esta persona sufra, porque como es en honor a la muerte, como es en honor a esos demonios, entonces sacrifican, o sea, se deleitan ellos torturando a un niño, torturando a un adolescente, torturando a cualquier persona que sea usada para este término. Así como torturan a los animales, porque no crea que es que primero matan al gato y después le sacan la sangre, no es vivo, o sea que el gatito sufre. El búho sufre, el búho no es satánico, los murciélagos no son satánicos. Las lechuzas, que dicen lo que mucha gente dice que se hace lechuza, olvídese. No es que la gente se hace lechuza, es un demonio que aparece en forma de lechuza. Por eso aquí vino una mujer dando testimonio que se hacía lechuza. No, hombre, y yo no sé por qué la gente es tan ignorante. Ay, con los ojos abiertos. ¿Quién tiene poder? ¿Usted cree que yo voy a tener poder por muy bruja que sea para hacerme lechuza? No, es un demonio que se va a transformar con mi cara, aparentando que soy una lechuza. Porque los demonios sí se me van a venir a meter, porque los demonios sí se le meten a la gente que no tiene a Dios, a la gente que no teme a Dios, a la gente que no tiene la sangre de Cristo, a la gente que no tiene la cobertura de Dios. Por eso es que hay que abrir los ojos espirituales para que podamos ver todas estas cosas. Entonces esos espíritus malignos, encarnándolos en animales. Y de aquí es donde se asocia. Oiga bien, una festividad se asocia con gatos, murciélagos y búhos. Imagínense. Esto es algo tan tremendo que nosotros tenemos que ser muy estudiosos para conocer todo esto, para no vivir involucrados en todo lo que el mundo hace. Porque Dios está apartando a su pueblo y toda aquella persona que acerca a Jesús desde ahí ya es apartada para Dios. Todo esto ya es apartado para Dios. Entonces quiero leer voy a leer así de lo que estoy leyendo ahorita. Entonces a mediados de 1900 apareció en los Estados Unidos y Europa un gran interés en la brujería. Como resultado, esta como una religión organizada ha atraído a un gran número de adeptos. Estas personas se reúnen regularmente en mini convenciones locales de 13 miembros. Oiga, para usted que está en los encuentros, usted bien sabe que son 13 miembros que se llevan a reuniones. 13 miembros que usted lleva allá a que hagan, o son 13 o son 18, pero tiene que ir así para que vea que eso está metido hasta en las iglesias. Entonces en esas mini convenciones locales de 13 miembros, llamados Coven, durante el año en los Estados Unidos hay 8 días santos en que se ofrecen sacrificios humanos. Puede haber sacrificios humanos. Otros días por motivos diversos, como castigos, ritos de fertilidad. Oiga bien, ritos de fertilidad. Hay castigos diversos. Los grupos pequeños que no tienen facilidades para hacerlo suelen unirse en estas ocasiones a los grupos grandes. Los días santos, tome nota, los días santos son Navidad, Resurrección, Halloween, Acción de Gracias. Y lo más cerca posible de la primavera, el verano, el otoño, el invierno, Satanás quiere profanar. O sea que en todas estas, cuando menciona aquí de la primavera, del verano y del otoño, es que Satanás usa todas estas estaciones del año para hacer cosas aparentemente buenas, pero que son satánicas. Por eso es que menciona eso aquí. Satanás quiere profanar las estaciones de Dios, que Dios en su perfecta armonía ha establecido. El más importante de la índole internacional se lleva a cabo el 31 de octubre, Halloween. Esta gran reunión se llama Aquelarre, que se deriva de Aker, cabrón, y Larre, prado, que significa prado del cabrón. Se llama así porque en estas reuniones el diablo supuestamente toma forma de macho cabrío. Estas reuniones son para practicar las artes mágicas bajo la influencia o poder sobrenatural de Satanás. Y ha sido una gran oportunidad para sacrificar
para realizar sacrificios humanos. El 31 de octubre eso es lo que se sacrifica. Se sacrifican niños, se sacrifican personas, se sacrifican seres humanos. El propósito de los sacrificios es purificarlos para recibir las bendiciones de Satanás. Además, quien bebe la sangre de la víctima o come de su carne, oiga bien que comen de su carne también, o comen de su carne, estas personas tienen nuevos demonios y por lo tanto adquieren más poder. Beber sangre es un elemento importante en cada actividad satánica. Esto no es coincidencia, sino que Satanás siempre está tratando de profanar, imitar falsamente o ridiculizar los principios de Dios. Porque esto es lo que él hace. Recuerde que Jesús vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces Satanás derrama sangre, pero no derrama la sangre de él. Tome nota que Satanás no está derramando su sangre. Satanás está derramando la sangre de la gente, la sangre de los animales, mientras que Dios vino él a derramar su sangre, él por nosotros, para cancelar específicamente todas estas maldiciones sobre nosotros. Entonces, si nosotros tenemos participación en ellas porque nosotros buscamos, porque nosotros queremos estar con un pie en la iglesia y con otro pie celebrando las tradiciones humanas, celebrando las costumbres paganas. Todas estas son costumbres paganas también. Y los brujos prácticamente, hay brujos metidos en las iglesias, infiltrados en las iglesias. Por eso es que se practica tanta cosa. Por ejemplo, imagínense esta de las 13 personas. Los encuentristas saben de qué se trata esto del número 13. Y el número 13 es un número satánico. El número 13 es un número satánico. Entonces por eso no podemos nosotros hacer 13 días. De estos 13 días, del otro 13 días aquí, como hicieron cuando Julio Melgar. 13 naciones, 13 días de ayuno, 13 días de oración, 13 no sé qué. Porque entonces la maldición está sobre nosotros. La maldición es el número de brujos, de las brujas. El número 13. Entonces, el 31 de octubre hay una gran actividad de espíritus inmundos en las regiones celestes que están siendo invocados por los brujos del mundo entero. Estos espíritus malignos se agradan con las tinieblas, con lo grotesco. Es por ello que las decoraciones de esa época, gatos negros, murciélagos, brujas, esqueletos, etc., los atraen y sirven como asideros o escondites de ellos. Un espíritu de muerte circunda la tierra. Existe una cadena espiritual que se ha venido heredando desde la época de los celtas. Y aquí en Honduras está combinado con las raíces de los mayas, quienes también practicaban sacrificios humanos y de animales. O sea que los mayas practicaban todo esto. Entonces por eso es que en Honduras hay maldiciones generacionales ya de estos espíritus, bueno, en todo el mundo. Pero las naciones donde ponen a Cristo Jesús como prioridad, donde se practica la justicia, donde se practica donde no se practica impunidad, donde se oponen a la corrupción y a todo esto, entonces ya son países o aldeas o naciones o pueblos que ya van rechazando todo lo malo, no le van dando lugar al enemigo, porque por todas estas prácticas es que viene todo lo malo que sucede en una nación, por estas prácticas. Porque ¿de dónde cree usted que viene la injusticia? De todas esas prácticas. Los espíritus, esos injustos se meten en la gente y practican la injusticia, empiezan a matar gente, todo se relaciona con matar, destruir, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso nosotros tenemos que ser parte de la vida en abundancia y tenemos que ser parte de Cristo Jesús en nuestra vida. Yo creo que los pasajes bíblicos se los voy a leer después, porque también no quiero que la gente no vaya a escuchar el video, a verlo todo, porque es muy largo. Pero primero quiero decirles, solo voy a leer Efesios 5:6, que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por esta cosa viene el terrible castigo de Dios. Palabras huecas son todos los que le he leído en esta cuestión que yo leí. Todo eso es hueco porque no tiene fundamento bíblico, no tiene fundamento de la palabra de Dios.
Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no obedecen a Dios. O sea, que escuchan esto pero lo siguen practicando. Entonces no quieren obedecer a Dios, no obedecen a Dios. No tengan pues ustedes, oiga, prohibido. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Con estas celebraciones, por si no entiende, con ellos es con este tipo de gente, con este tipo de celebraciones. Nosotros no tenemos que tener parte. ¿Por qué? No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor Jesús viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Toda esta gente no vive en la verdad. Esta gente vive en la mentira. Nosotros tenemos que vivir en la verdad. Nosotros tenemos que alumbrar con nuestro foco. Y nuestro foco es esta palabra. Lo que usted escucha, ese es el foco con el que nosotros tenemos que alumbrar. Pórtense. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Nosotros tenemos que examinar. ¿Por qué se celebra esto? Examinar es que usted va a escudriñar, usted va a buscar, para no ser parte de las costumbres, de las tradiciones paganas. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que no son. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien sáquenlas a la luz. Yo lo que estoy haciendo con esto es sacando a la luz estas cosas. Pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas estas cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Cristiano que estás practicando esto, despiértate tú que duermes. Iglesias que están practicando esto, despiértense, ustedes están dormidos. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Estamos muertos cuando participamos con los muertos, estamos muertos. Si andamos participando con los muertos, si andamos queriendo honrar la muerte, honrar a Pamona, entonces estamos muertos nosotros también. Entonces despiértate, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho de su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Nosotros cada día tenemos que procurar entender cuál es la voluntad de Dios. Como personas que queremos la salvación, como personas que sabemos que somos extranjeros en este mundo. Entonces tenemos que preocuparnos por saber y entender cuál es la voluntad del Señor Jesús. Y la voluntad de Dios es que nosotros salgamos de las tinieblas y que nos metamos a la luz, que nos metamos a la salvación, para que seamos parte de ese día que Dios suene la trompeta y que le hable a los muertos, y que nosotros, si ya estamos muertos, vayamos a encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces esto